Bueno, un saludo especial para nuestros anfitriones, el señor procurador, señor viceprocurador, presidente de la Corte Suprema de Justicia, todos los invitados especiales, muy especialmente a los señores invitados extranjeros. El sistema español es un paradigma, ojalá pueda ser como un objetivo de política y lo que ustedes puedan recrearnos desde el punto de vista de un sistema penitenciario en donde el ser humano ha estado gravitando en el centro de las decisiones públicas, nos llame mucho la atención a todas las autoridades colombianas. Voy a decir puntos concretos y vamos a ver si hay el tiempo para desarrollarlos. Primero, la política penitenciaria del Estado en Colombia es fiel reflejo de la política criminal. Está hecha H's y R's. No podemos resolver la crisis del sistema penitenciario sin mirarla en una perspectiva mucho más amplia. Y lo ha dicho de alguna manera el señor presidente de la Corte. ¿Cuál debe ser el enfoque del derecho penal desde el punto de vista de la construcción de tipos, de la tipología, y desde el punto de vista del diseño de la sanción? Estamos en una sociedad que ha tomado por deporte construir en todos los periodos legislativos más y más tipos penales. Tenemos más de 400 tipos penales. El último de ellos, el animalicidio. 400 tipos penales. Entonces terminamos por criminalizar el orden regulador de la vida en convivencia. Claro que toda sociedad necesita construir unas reglas de interacción entre los seres humanos, pero esas reglas de convivencia no pueden tener todas una connotación penal. Y allí hemos terminado. Usurpamos y destruimos todo el derecho de policía. No existe el derecho contravencional entre nosotros, eso es una perversidad. No hay contravenciones entre nosotros. Entonces, todo es delito, delito a la lata. Al momento de formularse el plan de política criminal para los próximos 4 años, que se presentó al Consejo de Política Criminal en el mes de septiembre o octubre del año pasado, justamente ese fue mi primera observación. No podemos seguir avanzando en la criminalización de la vida social. Llegó el momento, si queremos tener una buena política penitenciaria, una política penitenciaria eficaz, de introducir el análisis en la perspectiva de la racionalización del derecho penal. Y en ese sentido, entender frente a la realidad social, que siempre es de momento y totalmente cambiante, y es una hoy muy distinta en el posconflicto, eso hay que decirlo, hay que reconocerlo, es una realidad. Ya los titulares de prensa empiezan a mencionar el fenómeno de criminalidad que ahora empieza a vivir Colombia. Entonces, frente al grado de lesividad de las conductas, construir una nueva política criminal. Permítanme unos ejemplos, son pildoritas. Casi el 15% de la actividad de investigación de la Fiscalía se dedica a temas que yo creo que como sociedad, como Estado, tenemos que empezar a reevaluar si deben ser delitos. Les menciono algunos. El daño en bien ajeno. El muchacho que rompe un vidrio para la cárcel. ¿Cuál es el tratamiento a ese tipo de conductas en el derecho europeo, en el derecho sajón, en sociedades que tienen una cultura mucho más humanista que la nuestra? ¿Cómo se delega el tratamiento de ese tipo de conductas en el poder de policía? Esto tiene que llegar necesariamente a la Fiscalía General de la Nación. Es el 2.21% de la actividad
de la Fiscalía y, por supuesto, de todo el aparato criminal de justicia penal del Estado. El cobro de las obligaciones. El déficit de justicia en otras jurisdicciones se ha trasladado a la justicia penal. Si a usted no le pagan un cheque, si el cheque es chimbo, no lo vaya a cobrar a la justicia civil, váyase a la Fiscalía General de la Nación. Si a usted no le cumplen una obligación alimentaria, el padre que no cumple con su cuota alimentaria, no cobre en la jurisdicción de familia esa prestación de naturaleza civil. Váyase a la Fiscalía y el Estado le tiene una respuesta. Ex ante, ha decidido el Estado en una ley que si el padre no cumple con la cuota, el Estado se asegura de llevarlo a la cárcel para tener la seguridad plena de que nunca va a poder pagar la cuota alimentaria. En otras sociedades se ha utilizado unos mecanismos mucho más eficientes, porque digámonos la verdad, ¿les parece lógico que la función de la Fiscalía sea capturar padres humildes, muchos de ellos desempleados, con dificultades de atención de sus obligaciones familiares, cuando los estratos pudientes están ajenos a esa realidad? Y tienen mecanismos de conciliación y de acercamiento con sus propias parejas y con su propia familia. Ese no puede ser el tratamiento de una sociedad, esa no es la manera de construir sociedad y de familia en un Estado contemporáneo. ¿Qué han hecho otros países? Al que tiene poder económico y se niega a prestar, a cumplir con la cuota alimentaria, se le sustrae del ciclo económico. No acceso al sistema financiero, no acceso a cuentas corrientes, no pueden utilizar activos financieros, no se les permite tener medios de pago como tarjetas de crédito, no se les puede expedir chequeras, se les inhabilita, se les sustrae del torrente económico. Eso sí es una sanción. ¿Qué tienen que hacer? Como tienen capacidad de pago, ir a cumplir con su obligación dineraria para subsistir en una sociedad de mercado. No, nosotros nos aseguramos es de llevarlos a la cárcel. 27.236 denuncias en lo corrido solo de este año. ¿Tendrá esto sentido? Y cuando son obligaciones nacidas de los procesos y las controversias civiles, comerciales, laborales, administrativas, ¿dónde termina esa controversia? La tercera instancia es la Fiscalía General de la Nación. Prevaricato. El que pierde, prevaricato. Y allá llevan al juez, al árbitro y al magistrado del tribunal. Todos los magistrados del tribunal llenos de denuncias por prevaricato. La injuria y la calumnia, que tienen un objetivo fundamental, es el proceso de reparación del daño moral. ¿Realmente debe ser de la justicia penal? Es decir, yo quiero hacer estos cuestionamientos porque es que como atosigamos de derecho penal la vida social, pues ahí está el resultado, atosigamos el sistema penitenciario. Y claro, el sistema la pena privativa de la libertad debe ser residual en una sociedad, claro, preservando la pena privativa, en mi sentir, para los daños de alta lesividad, que los hay en la sociedad colombiana. Segundo, tenemos ciertamente unos problemas. El hacinamiento, tenemos que resolverlo, pero no podemos resolverlo a tabla rasa, que es la política que ha tratado de imponerse en los últimos años y que la Fiscalía General no comparte. Porque hay una realidad empírica y sociológica, y es que el daño que se le causa a la sociedad es distinto entre unas y otras conductas, luego los beneficios no pueden ser los mismos. Eso me parece que es, qué pena, elemental. ¿Cómo puede ser que se proponga reducir en un 20% las penas para todos los delitos por igual? ¿Cuál es el mensaje que está mandando en la sociedad? Eso no puede ser posible. ¿O cómo puede ser posible que se disponga, sin atender a la realidad procesal del país, que las medidas de aseguramiento no pueden tener más de un año, de tal manera que debe haber condena a lo sumo en el término de un año, como lo estableció
la ley 1786, y va a dar lugar a unas excarcelaciones muy grandes el próximo 1 de julio. Esa es una política, en mi sentir, equivocada. Tanto más equivocada cuando es que las audiencias de juzgamiento no se pueden hacer en un año, señor presidente. En la medida en que la Fiscalía, y lo va a hacer cada día más, productiva, sea más productiva y más eficiente, más colapsado va a estar el sistema penal acusatorio. El sistema penal acusatorio está haciendo agua. En este momento tenemos represados 112.000 audiencias a lo largo de todo el país. ¿Resultado de qué? Es que el sistema judicial no se consolida y no se le dan alternativas de crecimiento desde hace más de 25 años. El número de jueces penales que yo conocí siendo ministro de Justicia en el año 94 son los mismos que existen hoy en el año 2017. Y la demanda por justicia penal ha crecido de manera manifiesta. Entonces tenemos esa congestión y fíjense ustedes, solo en audiencias, solo para la instalación del juicio oral, tenemos en este momento represados 11.812 casos en el país. 11.800. Y a más de un año, para solo instalar la audiencia, 712 audiencias. De una vez démosle libertad a esas personas privadas por la libertad, porque el sistema les aseguró, y son casos de oprobiosa criminalidad, muchos de ellos, la mayor parte de ellos. Entonces, ¿cómo va uno a expedir una ley de tabla rasa, un año para todos? Si es que el sistema penal muestra que en un año ni siquiera se instala el juicio oral. O sea, uno no puede legislar sin evidencia empírica, sino solamente a la luz del dogmatismo puro, porque tenemos que tener en cuenta la realidad nacional y la realidad de nuestras instituciones. Segundo, necesitamos desarrollos fundamentales de infraestructura. Qué bueno, señor procurador, que usted le haya dado la oportunidad al país de conocer el sistema penitenciario español. Puede ser un paradigma para nosotros. O el de Monterrey, que a través de APPs hace 2 años resolvió 25.000 cupos carcelarios a través de pura inversión privada ante la escasez de recursos públicos. ¡Qué maravilla de desarrollos penitenciarios! Eso lo podemos hacer también en América Latina. ¿Pero qué se requiere? Decisión política. Es que tenemos aplazada la decisión del problema carcelario por décadas. Ese tema no está en las prioridades de la política. Llegó el momento de priorizarlo, definitivamente. Necesitamos un sistema penitenciario resocializador. Sobre eso, y ya lo advertía el señor presidente, pues hay muchas escuelas, pero ni más faltaba que la sociedad no pueda crear programas de resocialización. Hoy en la práctica, por ejemplo, nosotros no tenemos efectivamente un tratamiento de gradualidad en el proceso de reincorporación a la vida civil del penado, que termine al final de su ciclo penitenciario, por ejemplo, en colonias penitenciarias con libertad, desarrollando actividades productivas para su propia reinserción. Lo de Acacías es un modelo oculto entre nosotros que tenemos que repetir. Ojalá lo recreáramos mucho más a lo largo de todo el territorio. Y digámoslo con claridad, las cárceles no pueden seguir siendo escuelas del delito. Y se convirtió en una frase de cajón de todos nosotros y la repetimos con cierto nivel de insolencia. Aquí, en el frontispicio de las penitenciarías del mundo, se dice que aquí entra la persona más no el delito. A la salida de nuestras cárceles debe de decir una leyenda, aquí sale la persona cargada de delitos. Lo que pasó en la Catedral de Envigado es algo que nuestra historia no podría volver a aceptar ni admitir.
Y volvió a ocurrir. Me di a la tarea de verificar qué estaba pasando en el sistema penitenciario. Los fiscales de conocimiento de justicia transicional están impartiendo primeras decisiones en estos momentos en casos como el de la cárcel Modelo en Bogotá, que ocurrieron entre 1998 y el año 2003. Casos que los fiscales han identificado al interior de ese establecimiento penitenciario, de secuestro, de extorsión, de desaparición forzada, de tortura. Porque la autoridad de los establecimientos penitenciarios no le corresponde al Estado, sino a las organizaciones criminales que se los han tomado. ¿Ese estado de cosas no tiene que cambiar en Colombia? Eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Gracias por la oportunidad, señor Procurador, de empezar a generar consensos entre todas las autoridades sobre esta materia. Es imperioso que consensuemos una política pública, criminal y penitenciaria para la sociedad del siglo XXI. Y tenemos un déficit enorme como sociedad que estamos en el deber de no aplazar en las decisiones. Muchas gracias.